Tardes, queridos amigos de la plataforma digital en Heredia por Media Calle. Este es su programa Historia por Media Calle con Vladimir de la Cruz, que se ha trasladado a este nuevo horario a las 5 de la tarde los martes. Antes lo teníamos los jueves en la noche, a las 8, una hora que también me quedaba cómoda, igual que esta. Hoy vamos a hablar de una fecha que acaba de celebrarse, el 9 de diciembre, que tiene un gran significado para nosotros, los costarricenses, porque el 9 de diciembre de 1920 se estableció por decreto del gobierno la jornada de 8 horas de trabajo como una jornada máxima de trabajo. Cuando hablamos de jornadas de trabajo, hablamos de jornadas mínimas y máximas, por supuesto, pero aquí en este caso es la máxima. Es aquella jornada que no puede sobrepasar de eso. Esa jornada de 8 horas de trabajo tampoco es casual. Históricamente se había venido dando la lucha desde el siglo XIX para bajar las jornadas de trabajo en Europa y en Estados Unidos. Esto porque el desarrollo industrial en el siglo XIX había creado un sistema de trabajo de superexplotación, donde las jornadas de trabajo pues no tenían literalmente un límite, 12, 14, 16, 18 horas, dependiendo tareas que se hacían en empresas o talleres o fábricas, y que era más o menos el extremo de aguante físico de una persona. Alguien podrá pensar, ¿eso es posible? Sí, así era. Incluso en Costa Rica, en 1920, llegamos a tener jornadas de 20 horas de trabajo en panaderías, donde teóricamente se dice que los trabajadores dormían en los talleres de trabajo en aquella época y el fin de semana salían a sus casas. Bueno, esto estamos hablando de Costa Rica en 1920. Bueno, en el siglo XIX entonces se dieron una serie de luchas muy importantes. En la primera mitad del siglo XIX, al finalizar la primera mitad, hacia 1842 en Estados Unidos, el Estado norteamericano, el gobierno federal, estableció las 8 horas de trabajo para trabajadores del Estado. Y eso generó a partir de ese momento luchas que se iban siendo esporádicas durante los años siguientes para presionar para que se bajara la jornada de trabajo en otras actividades productivas. Bueno, 1880 se había constituido la Federación Americana del Trabajo, que todavía existe, tiene un gran edificio en Washington gigantesco, 15, 20 pisos, no me acuerdo cuántos, yo estuve ahí una vez. Y la Federación Americana del Trabajo realiza entre 1880 y 1886 varios congresos anuales en los cuales iba planteando la necesidad de rebajar la jornada de trabajo y ponerle un tope máximo de 8 horas. A ese efecto también se había constituido en Estados Unidos una organización que se llamaba la Organización de los Caballeros del Trabajo. Esta organización tenía una influencia anarquista muy importante, incluso de trabajadores migrantes europeos que ya tenían muchos años de vivir en Estados Unidos, incluso uno de ellos había sido hasta candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En esa época se podía. Pues bien, la Organización de los Caballeros del Trabajo y la Federación Americana del Trabajo llevan en punta de lanza durante esos años esa lucha por lograr la jornada de trabajo de 8 horas. Y se proponen para 1886 la realización de una gran huelga para que el 1 de mayo de 1886 se paralice todos los Estados Unidos, de ser posible, para
luchar ese día la jornada de trabajo de 8 horas como demanda de los trabajadores. ¿Por qué se escogió el 1 de mayo? El año 1886 no fue tampoco gratuito, fue el resultado de una visión de 2 y 3 años de luchas que se pensó que en el año 86 se podía crear un estado de movilización por todos los Estados Unidos. Pero el 1 de mayo se escogió porque ese día, 1 de mayo de cada año, se discutían públicamente los contratos de trabajo entre trabajadores y empresarios o entre trabajadores y patronos para el año siguiente. Entonces cada año se discutían y ahí, como en subasta, digamos, el patrón iba diciendo, bueno, para este trabajo necesito tantos trabajadores, voy a pagar tanto, la jornada es así y así, y así se iban contratando las personas. Pero para el 1 de mayo de 1886 se dispuso que como consigna general la lucha fuera establecer la jornada de 8 horas de trabajo, aparte de las otras condiciones que podían negociarse como parte de los contratos de trabajo. Y para ese efecto, 1886 empieza la presión de los trabajadores norteamericanos en un movimiento huelguístico que empieza a finales del 85 y se mantiene durante todos los primeros meses del 86, que iba creciendo y creciendo y creciendo el movimiento y que la prensa iba divulgando de la forma como se iba ampliando el movimiento de presión, porque las huelgas empezaron a darse antes del 1 de mayo para llegar al 1 de mayo en un estado de huelga general que permitiera negociar con fuerza la jornada de trabajo. Para esa época en Costa Rica teníamos periódicos, por supuesto. Teníamos periódicos desde 1833 y hasta 1886 hubo una prensa importante en Costa Rica que no era diaria en el sentido de que todos los días salieran periódicos, pero en 1886 ya teníamos periódicos diarios en Costa Rica. Y todo el proceso huelguístico que se da en Estados Unidos se divulga en Costa Rica. Se va llevando el pulso con unos cuantos días de posteridad a los sucesos, se le iba llevando el pulso a las huelgas que se venían produciendo en Estados Unidos, incluso con lujo de detalles. Digo lujo de detalles porque a veces hasta se señalaban situaciones que hoy difícilmente se podrían poner en una nota periodística, como por ejemplo los trabajadores de los ferrocarriles hacían actos para descarrilar trenes cuando los empresarios ferrocarrileros no querían aceptar parte de las negociaciones, y entonces era una manera de presionar, digamos, a los empresarios. Entonces situaciones como estas se divulgaban, era una cosa verdaderamente impresionante, dramática. Mientras esto iba pasando en Estados Unidos, en Europa, corrientes anarquistas, socialistas y embrionariamente comunistas de aquellos años también tenían luchas similares relacionadas con la jornada de trabajo, muy influidas por anarquistas y socialistas principalmente. Entre ellos destacaban Kropotkin, Proudhon, Bakunin, todos los grandes líderes anarquistas, y una mujer extraordinaria anarquista que la llamaban la diosa roja, Luisa Michel. Bueno, esas informaciones también de Europa se divulgaban en Costa Rica. Aquí se le llevaba el pulso a las situaciones de Europa y a las situaciones de Estados Unidos. En Europa, de paso, también había una organización sindical muy poderosa. Se había fundado la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864, impulsada por Carlos Marx y Federico Engels. Esa Asociación Internacional de Trabajadores resultó de una visión que ellos tuvieron del análisis de la sociedad capitalista que estaban haciendo en aquellos años, de entender que el capitalismo era un sistema universal, mundial, y que los capitalistas de un país eran iguales a los de otro,
y que además tenían vasos comunicantes, se relacionaban entre sí, no solo por el proceso de la producción, sino también por la comercialización, la distribución, por los flujos de capital, por la transmisión de tecnologías, por una gran cantidad de situaciones que siguen existiendo hoy a nivel mundial entre los grupos capitalistas. Entonces, frente a esa unidad internacional del capital o de los capitalistas, Carlos Marx y Federico Engels tuvieron la idea de desarrollar una organización internacional de trabajadores que pudiera de la misma manera unificar, coordinar, colaborar, transmitirse experiencias de lucha de trabajadores de un país con trabajadores de otro y eventualmente hasta llevar luchas conjuntas que en un país se generalizaran a otro. Por eso se le llamó Asociación Internacional de Trabajadores. Era un organismo de defensa y de organización, de lucha y de agitación de los problemas de los trabajadores y de movilización alrededor de esas luchas. Esa primera internacional, como se conoce, la de 1864, fue reprimida muy duramente en Europa y hubo que cambiar la sede a Inglaterra en un momento determinado, y ahí empieza a funcionar una organización que continúa, que hereda las luchas de esa primera asociación que fue muy reprimida y se funda como segunda Asociación Internacional de Trabajadores, que para los efectos prácticos del vocabulario se llamaron Primera y Segunda Internacional de Trabajadores, de organizaciones de trabajadores, de sindicatos, de ligas obreras, de grupos de trabajadores organizados que empezaban a estructurarse, a surgir y a participar en la vida social europea. En el caso de Europa también empezaron a aparecer partidos obreros socialdemócratas que se inspiraban en la teoría de la socialdemocracia. Y ahí se reunían como partidos obreros socialdemócratas anarquistas, socialistas, socialdemócratas, comunistas, que estaban empezando a desarrollarse. Los partidos comunistas no aparecen en el siglo XIX, aparecen hacia 1903 como partidos comunistas, como nuevos partidos con ese nombre. Antes eran los partidos obreros socialdemócratas, donde participaban en su seno personajes que después terminaban siendo dirigentes comunistas o comunistas. Pues bien, ese es el escenario en Europa. Y desarrollan congresos obreros internacionales, los grupos socialistas de la época, y ahí están presentes siguiendo también el pulso de la lucha por la jornada de 8 horas de trabajo. Pues bien, volviendo a los Estados Unidos, 1886, 1 de mayo de nuevo, entran en paro más casi 600,000, 700,000 trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos exigiendo la jornada de 8 horas en una situación muy tensa. Había habido mucha tensión durante el desarrollo de las huelgas y el 1 de mayo había habido hasta mucha tensión porque grupos patronales habían contratado esquiroles, como se les llama, rompehuelgas, grupos represivos que atacaban directamente a los huelguistas, incluso de manera armada, etcétera. Entonces había mucha tensión en esos días, pero finalmente el resultado de la huelga fue exitoso y se logró el establecimiento de la jornada de 8 horas de trabajo en Estados Unidos, aspecto que lo logró casi el 80% de los trabajadores que estuvieron movilizados ese año. Bueno, eso fue un éxito. Resultado de eso también, por un atentado que hubo en los primeros días de mayo en Chicago, capturaron a los dirigentes principales de la huelga, que fueron principalmente los líderes anarquistas del movimiento obrero norteamericano, entre ellos ese que había sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Fueron sometidos a un juicio amañado totalmente, con testigos falsos, con pruebas falsas, con testimonios de todo tipo falsos, etcétera, para finalmente condenarlos a casi todos a la muerte.
unos a cadena perpetua, otros a 15 años, al resto a la horca. Ese juicio, por cierto, fue seguido estando en Estados Unidos por José Martí, el gran patriota y líder de la independencia de Cuba, que aprovechó para escribir 2 artículos que fueron publicados en Argentina en aquellos años, uno sobre la huelga y otro sobre el juicio a los líderes de la huelga. Esos artículos yo los he recogido en un libro que se llama Los mártires de Chicago y los orígenes del 1 de mayo en Costa Rica en 1913. Bueno, pero también se pueden conseguir en internet los artículos de José Martí, los relatos que son muy ricos y muy instructivos en términos del seguimiento que él le da al movimiento huelguístico y a los líderes y a los mártires, como se les llamó, de Chicago. Pues bien, en el año 88, ya resueltos estos problemas, el movimiento obrero norteamericano acordó, la Federación Americana del Trabajo, reanudar las luchas el 1 de mayo de 1890 para tratar de lograr ahí el establecimiento de la jornada en todos los Estados Unidos, lo que significaba para ese 20% de empresas que no habían establecido la jornada de trabajo. En 1889, mientras tanto, en Francia, los grupos socialistas se habían reunido en 2 congresos obreros socialistas. Uno de ellos en lo que se conocía como la Sala Petrel en Francia, en París, acordó sumarse a la lucha de los trabajadores de Estados Unidos a partir del 1 de mayo de 1890 y acordó además establecer el día 1 de mayo como una fecha internacional que debía empezar a celebrarse a partir del 1 de mayo cada año, de manera a perpetuidad, cada año, para siempre, de manera que cada 1 de mayo los trabajadores se movilizaran. Ahora lo hacemos con desfiles, aquella época de distintas maneras, para hacer un balance de las luchas y de los logros obtenidos en el año que había transcurrido, de las cosas que teóricamente quedaban pendientes de las luchas de los trabajadores en el año que finalizaba el 30 de abril. Y a partir del 1 de mayo establecer igualmente una plataforma de luchas para el año siguiente. De manera que el 1 de mayo surge como un día que es de balance de luchas y de propuestas de nuevas luchas. Cada 1 de mayo los trabajadores deberían hacer entonces un balance de lo que han logrado o de aquellas amenazas que hay hacia el derecho sindical, laboral, cosas sociales, y al mismo tiempo hacer una propuesta de luchas para el año siguiente que pueden ser defensas de derechos de los trabajadores, defensa de beneficios sociales o nuevas luchas y demandas que los trabajadores pudieran plantear. Así es como surge el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y empieza a celebrarse en distintas partes del mundo a partir de esa fecha. Nosotros a principios del siglo XX en Costa Rica empezamos a tener noticias, ya lo habíamos tenido por los sucesos de 1886, que la prensa de Costa Rica informaba de esas huelgas, pero en los primeros años del siglo XX, poetas como José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, empieza a hacer poesías alusivas a los trabajadores, a la jornada del 1 de mayo, ese tipo de cosas, y empieza a tener ahí un calentamiento de situaciones. Para esa época en Costa Rica se había desarrollado ya las luchas de los trabajadores a finales del siglo XIX. Habían aparecido grandes huelgas que se habían dado especialmente entre los trabajadores migrantes que construían el ferrocarril al Caribe o al Atlántico o al Limón, como lo queramos llamar, como la de los italianos que tuvo repercusión en una pequeña huelga en 1890-91 en el sector bananero. Levantamientos de los trabajadores chinos protestando por las
por la violación a los contratos de trabajo que se les hacía a ellos también en los contratos que se les hicieron para venir a trabajar a Costa Rica, algunos levantamientos de trabajadores negros también en esa dirección, finales del siglo XIX, mediados más bien, una huelga grandota también de trabajadores españoles, 5.500 trabajadores que se movilizaron, 500 mujeres entre ellos, para luchar por la defensa de los contratos de trabajo con los cuales los habían traído a Costa Rica. Y a finales del siglo XIX y principios del XX se producen una serie de pequeñas huelgas en el país que abarcan desde San José hasta las regiones de Punta Arenas y un poquito más allá. Trabajadores del muelle, trabajadores del Golfo, de las lanchas, todo el mundo se movía en huelga, los maestros defendiendo sus pensiones porque intentaron pasarle el régimen de pensiones de los maestros que ya existía en aquella época a los militares. En fin, había una situación de convulsión social muy interesante, no muy desarrollada en el país, pero ya de agitación importante. Era un periodo en que el capitalismo se estaba desarrollando con fuerza en Costa Rica, especialmente entre 1890 y 1912, y en ese sentido se produjeron cambios estructurales en el proceso económico y productivo del país, donde los pequeños talleres artesanales que existían en aquella época empiezan a transformarse en pequeñas, en medianas y en algunas grandes industrias de la época. Aparecen cervecerías, fábricas de gaseosas, jabonerías, imprentas, toda la industria tipográfica del país. En fin, ya se desarrolla la electricidad en el país en aquellos años. Desde 1884 tenemos electricidad pública en San José, 1896 ya existía electricidad pública en Cartago, Heredia y Alajuela. Se empezaba a vender electricidad para el servicio doméstico o privado. Se empieza a impulsar la construcción del ferrocarril al Pacífico, ya existía el del Atlántico. Se desarrollan talleres industriales para el ferrocarril, para la actividad eléctrica. En fin, se impulsa la construcción del tranvía en Costa Rica. En fin, hay una gran transformación de esa naturaleza y además urbana, porque crece la ciudad de San José estupendamente. El barrio Amón y el barrio Aranjuez, que todavía están ahí, empiezan a construirse entre 1890 hasta 1912, y dentro de eso grandes edificios como el edificio metálico que está ahí, la vieja penitenciaria central, que hoy es el Museo del Niño, los edificios que están en Avenida Central frente a la librería Lehman, la antigua librería Lehman que estaba frente a la Avenida Central, y todos esos edificios grandotes ahí. El edificio de la Escuela Normal en Heredia a principios de la década del 10, edificios iguales en Alajuela. En fin, hay una transformación urbana extraordinaria. Por cierto, en esa época San José se abre emocionalmente al mundo. El barrio Amón y el barrio Aranjuez empiezan a construir sin tapias, con incluso corredores, las casas con corredores. Algunos se llamaban corredores volados porque le daban vuelta a toda la casa o a media casa. Y la gente ya podía sentarse ahí a ver al vecino de enfrente y hacerse señas y saludarse. Y todo eso era una apertura emocional muy importante que empezaba a producirse. Balcones, casas con balcones. A propósito de eso, acaba de salir un libro bellísimamente hecho de Flora Ovares y de Guillermo Barzuna sobre esos elementos de la ciudad, ¿verdad? Que vale la pena conseguirlo. Y entonces esa transformación empieza a darse ahí con fuerza y es el crecimiento de la ciudad. Y al transformarse la economía nacional de aquella época y al desaparecer los talleres artesanales y surgir la pequeña, mediana y gran industria de la época, también se transforman organizaciones sociales de trabajadores que existían en aquellos años, como eran las sociedades mutualistas, las sociedades de socorros mutuos, de mutuo auxilio, y otras que se habían desarrollado desde 1874, que se llamaron sociedades de trabajadores, sociedades de artesanos y sociedades de obreros,
estas últimas tres impulsadas por un gran sacerdote que tiene un papel extraordinario en la vida costarricense, que se llamó Francisco Calvo, que fue el capellán del ejército de 1856 y 1857 en la campaña contra los filibusteros norteamericanos. A él se le debe incluso el libro de los fallecidos y caídos en las batallas. Ese libro después fue más completado por el historiador Raúl Arias. Entonces, ahí, y además el padre Calvo había fundado la masonería en 1865, que tuvo un impacto enorme entre la mayor parte de los presidentes de Costa Rica del siglo XIX. De forma tal que del conjunto de presidentes de Costa Rica, 17 han pertenecido a la logia masónica, siendo el último de los miembros de la logia que fue presidente, Otilio Ulate Blanco. Bueno, ese era el padre Calvo. Y el padre Calvo mete esas sociedades de trabajadores, de artesanos y obreros, con lo cual empezó a distinguirse también la sociedad costarricense, de manera que había un grupo de trabajadores y un grupo de empresarios. Empezaba a haber una distinción social muy clara en el país, que a finales del siglo XIX, con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1889 y el desarrollo de los primeros partidos de carácter popular, empezaron también a distinguir la división social de Costa Rica, llamando a los trabajadores, a los descalzos, a los descamisados, a organizarse contra los levitas, que es un traje de lujo que se usaba para ciertas recepciones, y el Olimpo, que eran como los dioses que estaban arriba. Y eso significaba ya tener una visión de una sociedad dividida: chaquetas, descalzos y descamisados, términos que se usaban en aquella época para significar al pueblo. De modo que esas sociedades de artesanos y esas sociedades mutualistas tienden a desaparecer con esa transformación económica, y surgen a partir de 1900 ligas de obreros y sindicatos tal y como ahora los conocemos nosotros. De manera que la historia sindical del país, si la queremos ver solo desde el punto de vista de los sindicatos, tiene 120 años de historia. Pues bien, y ahí empiezan las luchas. 1901 a 1903 hay una serie de luchas muy importantes de panaderos para reivindicar y luchar por situaciones concretas de las panaderías. Esas luchas le enseñaron a los trabajadores la unidad y acción. ¿Por qué? Porque cuando había una huelga en una panadería, inmediatamente paralizaban las otras panaderías por solidaridad. El resultado de esas huelgas fue la represión a los panaderos, la expulsión de los dirigentes de la huelga, uno de ellos de origen español, Juan Vera, y una ley que en 1903 es muy interesante porque prohíbe por la circulación por el correo de Costa Rica de materiales socialistas, anarquistas y comunistas. O sea que ya se sabía que ese tipo de literatura circulaba o entraba al país. Bueno, eso es ahí un elemento importante. Esas huelgas de panaderos, mi impresión como investigador histórico, es que repercuten poco tiempo después para crear la primera Federación de Trabajadores en 1905, una organización sindical que es más amplia que un sindicato. ¿Por qué? Porque una federación incluye varios sindicatos que se unen en eso que se llama federación para actuar de manera más sólida, más fuerte, con más presencia, con más bulla, para decirlo así también. Entre 1905 y 1910 se constituyen federaciones en otras provincias. Y eso ya le daba un nivel de organización diferente a los trabajadores de aquella época. Hacia 1900, y habían habido ya contactos internacionales de los trabajadores costarricenses con otros trabajadores organizados del mundo, entre ellos con la Unión General de Trabajadores de España, que dirigía ese gran dirigente obrero español, Pablo Iglesias, que de paso había viajado a Uruguay a principios del siglo, alrededor de 1901, y los trabajadores de Costa Rica, entusiasmados por la presencia de Pablo Iglesias en América, tratan de que venga a Costa Rica. No vino, pero fue un intento
de traerlo a Costa Rica para que se dirigiera a los trabajadores y explicara parte de la historia de las luchas sindicales en España y eso. También se había establecido relación con el movimiento obrero chileno que dirigía Luis Emilio Recabarren, uno de los dirigentes obreros más importantes de Sudamérica, especialmente de Chile, que no solo es un dirigente obrero, sino que después contribuye a desarrollar el Partido Socialista y el Comunista de Chile tiempo después. Con motivo de la represión brutal que ejerció la dictadura de Augusto Pinochet a Costa Rica, aquí vinieron muchos exiliados de Chile. Sorpresa mía, que ahí llegó a mi aula una parejilla de estudiantes que eran nietos de Marmagrupe Grob, que era otro dirigente chileno, obrero. Por supuesto, cuando yo veo el apellido de los muchachos, les pregunté y deben haberse sorprendido de que yo supiera quién era su abuelo, que era un viejo dirigente obrero, porque yo estudiaba la historia del movimiento obrero también latinoamericano. Bueno, ahí tenemos esa presencia. Y en 1909, un grupo de intelectuales que empieza a formarse desde 1890 en Costa Rica, un poco, digámoslo así, antigobiernistas, para ponerles un término entre comillas, o protestantes, digámoslo, políticos del status quo, de la situación política imperante en el país que había, que impulsaban cambios de distinta manera, que era un grupo de intelectuales muy sólido, muy fuerte, muy vigoroso intelectualmente, con una gran formación profesional y académica, como fueron Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lira, los científicos Jiménez Rojas, el mismo José María Celedón Brenes, autor de la letra del himno nacional, que forman un grupo que se llama Germinales, Centro de Estudios Sociales Germinal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de educar a los trabajadores, darles dos cursos principalmente. En esa época no existía universidad como la tenemos hoy, existía la Escuela de Derecho, la Escuela de Farmacia, la Escuela de Bellas Artes y algunas escuelas por ahí. Había desaparecido la vieja universidad. Pero este grupo trataba también de crear lo que llamaban una universidad popular, que eran una universidad abierta, libre, de cursos libres, donde el Centro de Estudios Sociales Germinal propiciaba dos tipos de cursos. Uno, que era un curso de economía política, así llamado economía política, para enseñarle a los trabajadores cómo era que se producía la explotación del trabajo o la explotación capitalista dentro de una sociedad capitalista como la nuestra. Incluso llegaron a usar un folleto que se empleaba en Colombia para situaciones similares, de estudiar cómo se producía la explotación en los cafetales colombianos. Muy interesante, porque yo tuve un folleto de esos a la mano, se me ha perdido, pero sé que lo debo tener por ahí, donde con figurillas y se señalaba cómo habían distintos tipos de machetes, hasta 8 o 10 tipos de machetes para la actividad cafetalera, y cómo el uso de un machete durante tantas horas al día producía deformaciones físicas en los trabajadores. Lo que Charles Chaplin después, en tiempos modernos, una película estupenda que hizo a final de la década del 20 para mostrar un poco el desarrollo industrial del mundo, también señalaba en la situación de un trabajador que, haciendo una función diaria, se le hace un tic, ¿verdad? Y así seguía viviendo permanentemente. Bueno, aquí los miembros del Centro Germinal hicieron algo interesante. ¿Por qué se llamó Centro Germinal? Porque esto fue en memoria de la Revolución Francesa, especialmente de los sucesos que se produjeron alrededor de 1793, cuando en Francia, en la Francia revolucionaria, la clase obrera y los trabajadores de Francia se movieron durante los meses de marzo, abril y mayo para realizar grandes huelgas en ese sentido, para imprimirle a la Revolución Francesa un carácter popular. Y bueno,
esas huelgas y esas luchas en la Revolución Francesa se van a conocer como las luchas de Germinal y Pradial. ¿Por qué Germinal y Pradial? Porque Napoleón, cuando realiza su revolución, no Napoleón, la Revolución Francesa, cuando realiza el proceso revolucionario, cambia la denominación de los meses. Y entonces les ponen Pradial, Germinal, Termidor y otros en función de los ciclos económicos y de la producción agraria. Y entonces cambia el calendario y calzan los meses de Germinal y Pradial con la primavera europea, que recuerda esas luchas obreras de 1793. Por eso es que le llaman germinal. Y así se impulsa el centro germinal, cuyo propósito no solo es educar a los trabajadores en el curso de cómo enseñar, cómo los explotaban económicamente bajo el sistema capitalista, sino que los enseñan a organizarse contra esa explotación, principalmente en el campo de la organización sindical. El Centro Germinal no impulsa un partido político, impulsa una nueva organización sindical que es la Confederación General de Trabajadores en 1913 como una única organización que agrupa a todos los trabajadores del país. Y se propone también en 1913 celebrar el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en recuerdo de aquellas luchas de 1886 asociadas a la jornada de trabajo de 8 horas. Pues bien, ahí empieza ese nuevo tirón del movimiento sindical. Para esos días, con las federaciones de trabajadores, con los sindicatos existentes, se habían hecho vínculos también con el movimiento obrero centroamericano y se impulsa la creación de una confederación obrera centroamericana, la COCA, ¿verdad? Para esos años. Y en 1919, el mismo movimiento sindical costarricense participa de la gestación de la Confederación Obrera Panamericana, que se reunió en Estados Unidos, en Laredo, donde el representante de los trabajadores de Costa Rica fue Joaquín García Monge, ese gran intelectual. El representante de los nicaragüenses, de los trabajadores nicaragüenses, fue otro gran escritor y poeta, Salomón de la Selva. Entonces fíjense que había esa curiosidad importante de algunos intelectuales muy significativos que tenían ese vínculo con el movimiento obrero. En 1910, Clorito Picado, el gran sabio costarricense, estaba en Europa estudiando, formándose, desarrollándose como médico. Allá estudiaba también Aniceto Montero y Federico Sáenz, médicos, todos brillantes. Les tocó ver el exilio de Lenin en Europa, Lenin, el líder de la Revolución Rusa en esa época, en la época de exilio europeo que tenía. Y después de 1905 fue reprimida la revolución, los bolcheviques y el partido de Lenin. Entonces tuvieron que deambular mucho tiempo ahí por Europa y pasaron por París y por otros lugares. Y al final ellos iban a los mitines a oír a Lenin. Clorito Picado no se hizo leninista, pero iba como una cosa curiosa, quizás por una cuestión intelectual, ir a oír a ese gran dirigente político que fue Lenin. Aniceto Montero no solo iba a oírlo, sino que se identifica con las tesis de Lenin, con las tesis de la Asociación Internacional de Trabajadores, se hace un divulgador del pensamiento leninista y de la Asociación Internacional del Trabajo. Cuando regresa a Costa Rica, Aniceto Montero funda, alrededor de 1917, el Centro Socialista de Costa Rica, como si fuera un partido político. No es un partido, pero podríamos decir que es el Partido Socialista de Costa Rica en ese momento, por la agitación política que produce, por la forma como intenta organizar el movimiento obrero, por la perspectiva política que le introduce, la lucha política para tomar el poder la clase trabajadora y establecer, de ser posible, una dictadura del proletariado al estilo de la Unión Soviética, solo que Aniceto Montero entendía dictadura del proletariado como más democracia, no era menos democracia. Para él, digamos, el gobierno era una dictadura de los grupos ricos sobre el resto de la sociedad, de manera que cuando él hablaba de la dictadura del proletariado, hablaba de un gobierno más democrático porque era de la mayoría social en el gobierno. Y le da ese carácter. Bueno, ahí está
Aniceto Montero con su centro socialista, que todavía en 1924, cuando muere Lenin, realiza manifestaciones de duelo inmensas que se hicieron aquí en Costa Rica. Hasta hubo intentos de crear monumentos a dirigentes obreros internacionales en aquellos años y toda la cosa. El otro médico, Federico Sáenz, viaja a Panamá, se queda en Panamá y contribuye en la década del 10 a desarrollar el movimiento obrero panameño durante esa década. Entonces, fíjense que tenemos esos dos impactos importantes allí. Bueno, ahí va avanzando. Viene la primera crisis de la importante que sufre el país con motivo de la guerra mundial de la primera, y eso impacta a la economía nacional y eso hace que en el ascenso al gobierno de Alfredo González Flores, donde empiezan a sentirse los efectos de la Primera Guerra Mundial, don Alfredo impulsa una serie de reformas institucionales para tratar de enfrentar la crisis y la caída del mercado europeo de nuestra producción cafetalera para poder mantener el país. Y se enfrenta a muchos sectores militares, económicos, etcétera. Y eso conduce por las políticas que impulsa Alfredo González Flores, que en otro momento podemos hablar de ese gobierno, para que le den el golpe de Estado en 1917, que impulsa Federico Tinoco, que era su secretario de gobierno en el campo de la guerra y la marina, el ministro de Seguridad, y durante 2 años se establece una dictadura en Costa Rica del 17 al 19, muy represiva, pero que no evita que bajo la censura y bajo la represión se muestren de muchas maneras formas de lucha de los trabajadores. Y finalmente, en el año 19, una lucha política extraordinaria contra la dictadura que la tumba, la hace salir, primero porque le pegan un balazo al hermano del presidente Tinoco, el dictador, que era ministro de Seguridad de Tinoco, y esto debilita la dictadura al punto de que Tinoco abandona el gobierno y se entra en un periodo de transición en el periodo de finales del 19 hacia el 20 para desarrollar de nuevo la democracia en Costa Rica cuando en 1920 asume de nuevo un gobierno democrático don Julio Acosta García. Pues bien, en ese proceso de lucha contra la dictadura, especialmente en el año 19, juegan un papel muy importante los trabajadores, los maestros. ¿Por qué los maestros? Porque fue uno de los sectores más afectados por la dictadura. Nosotros en la historia militar de Costa Rica veníamos golpeando el ejército, veníamos quitándole plata al ejército para destinarla a la educación, para ir fortaleciendo otros campos, se había ido debilitando la institución militar, pero cuando entra Tinoco fortalece el ejército y debilita la educación. Y al debilitarla en la forma brutal que lo hizo, provocó una reacción de los maestros. Por eso es que los maestros están en la calle, los estudiantes están en la calle en esa época jugando un papel extraordinario contra la dictadura. Incluso llegan a desarrollarse guerrillas contra la dictadura en el norte y en el sur del país. De ahí hay líderes importantes fallecidos, García Flamenco y otros, ¿verdad?, que juegan su papel importante en la lucha contra la dictadura. Pues bien, ese año de 1920, ya pasada la dictadura de Tinoco, en enero de 1920 empiezan las sociedades de artesanos y de carpinteros y de ebanistas, los sindicatos de esos trabajadores, a convocar a una reunión extraordinaria para tratar temas importantes, pero no decían cuál, a finales de enero. Muy bien. Y ahí 2, 3 anuncios en la prensa en los últimos 15 días convocando a los trabajadores, y el 1 de febrero se produce una huelga dentro de los trabajadores de obras públicas del sector de ebanistas y carpinteros. Una huelga exitosísima que en cuestión de 2 días paraliza talleres, desarrolla algunos movimientos de solidaridad con ellos, y el gobierno el día 3 de febrero de 1920 acuerda darle a esos trabajadores de los talleres de obras públicas
los ebanistas y los carpinteros principalmente, la jornada de 8 horas de trabajo, con un documento en que el gobierno reconoce derecho a la organización sindical de los trabajadores, que no habían leyes en ese sentido que los protegieran, derecho a la huelga, que tampoco habían leyes que protegieran la huelga, y reconoce el triunfo de los huelguistas dando la jornada de 8 horas de trabajo y además un aumento de salarios del 20%. Estamos hablando del 20%, la quinta parte de un conjunto de salarios. Imagínense en lo que hoy sería luchar por un 20% de aumento de salarios cuando el gobierno está decapitando todas las leyes laborales de este país y está más bien viendo a ver cómo reduce salarios, cómo reduce pensiones, cómo baja los techos en ese sentido que tenían ahí los salarios y las pensiones. No se partía de que salarios y pensiones tenían un piso, sino que aquí es para abajo hoy, ¿verdad? En aquella época, ¿no? El gobierno más bien afloja, reconoce esos derechos y aumenta extraordinariamente los salarios en ese sentido. Por supuesto, cuando un gobierno toma decisiones de aumento de salarios es porque tiene capacidad para hacerlo, porque quienes manejan el presupuesto del Estado hacen los estudios para ver si eso se puede pagar o no. Si no se pudiera pagar, no lo ofrecen ni lo pactan. Si se puede pagar es porque se pueden acudir a los recursos para pagar esos beneficios sociales. Pues bien, entonces desde febrero, el 3 de febrero, que triunfa la huelga en el sector público, se inicia un proceso de movimientos huelguísticos durante todo el año 20, hasta que en diciembre de 1920 vuelve, digamos, el movimiento huelguístico a activarse de una manera tan importante que el 9 de diciembre de 1920, hace 100 años, el gobierno de pronto establece la jornada de trabajo de 8 horas como jornada máxima de trabajo en Costa Rica para todos los trabajadores. Vuelve a reconocer el derecho de organización sindical, vuelve a reconocer el derecho de huelga de los trabajadores y para 1920 incluso llega a establecer aumentos de salarios hasta del 40% para algunos campos de trabajo. Fíjense en lo que estamos hablando, 1920. Y ahí se quedó la jornada de trabajo de 8 horas establecida en el régimen laboral de Costa Rica. Por supuesto que en aquellos primeros años esa jornada no se cumplió adecuadamente por los patronos. En el programa del Partido Reformista en 1923 no se dice nada de la jornada de trabajo. En 1930, en medio de la crisis mundial que había, con un partido que surge para las elecciones de medio periodo, el Partido Obreros Campesinos e Intelectuales, que propició la candidatura de diputado de García Monge, se agitan problemas de este tipo y aparecen en la prensa en aquella época unos documentos firmados por un señor de Poter, que parecía ser un seudónimo, donde se habla de una ley laboral. 1928, cuando se aprueba el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, la creación, que también se crea la Secretaría de Salud en aquella época, en ese acto constitutivo de la Secretaría de Trabajo se acuerda redactar un código de trabajo que no llega a redactarse. No sé por qué razones nunca llegó a redactarse, pero hubo un intento muy importante de redactar desde 1928 un código de trabajo en Costa Rica. Ya existían códigos de trabajo en América Latina, como la Ley Federal del Trabajo de México desde 1913 o por ahí. Entonces, y otras en Argentina, en fin, ya había una tradición laboral muy importante y nosotros teníamos una serie de reivindicaciones obreras de carácter laboral que se habían ido tomando de distinta manera por decretos, por leyes, por muchas cosas, se iban haciendo una legislación intensa en el país donde había ya una tradición de eso. Bueno, en 1931, cuando se funda el Partido Comunista en su programa que publica en agosto, en el punto quinto, ahí establece una cosa que dice que se cumpla la jornada de 8 horas de trabajo. Es decir, 1931 la jornada no se cumplía. Y ahí esa lucha sigue
hasta nuestros días, 1943, bajo el impulso, bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la situación interna que se provoca por la declaratoria de guerra a Italia, Alemania y Japón y el cambio que se produce en el gobierno Calderón Guardia, que conduce a que se alíe a los comunistas y a la Iglesia Católica para impulsar la reforma social, las garantías sociales y el Código de Trabajo, que es lo que llamamos reforma social. Ahí se impulsa ahora sí como un capítulo de la Constitución de 1871, que es la Constitución existente en aquella época, el capítulo de garantías sociales, donde se reconoce el derecho a huelga, el derecho a organización sindical, el derecho a la convención colectiva, y se establece un régimen de jornadas de trabajo. Máxima diaria 8 horas, posibilidades de extraordinarias 4 horas más, jornada mixta, diurna nocturna y jornadas nocturnas. Se regula cuestiones relacionadas con el salario, igual trabajo, igual salario, igual trabajo, igual salario para mujeres y hombres. En fin, hay una gran cantidad de elementos muy importantes asociados ahí en el capítulo de garantías sociales. Viene la guerra civil del 48, se suspende la constitución del 71, se inicia una nueva asamblea constituyente en 1949 y allí de nuevo se aprueba un capítulo de garantías sociales que es el que tenemos actualmente, donde se vuelve a establecer, se rescata el capítulo de garantías sociales, se amplían algunos aspectos, pero ahí se vuelve a establecer el derecho a la organización sindical, el derecho a la huelga, el derecho a la convención colectiva, y se establece el régimen de jornadas de trabajo, entendiendo que estas son jornadas techo, jornada de 8 horas máxima, no puede haber más de eso. Bueno, desde esa época hasta hoy ha funcionado eso, sin embargo, hoy tenemos toda una política brutal encaminada a destruir esa legislación social y a establecer jornadas de 12 horas diarias, con el impacto que eso tiene a las personas y a las familias y a las relaciones parentales, de padres e hijos y de parejas. Si una persona trabaja 12 horas, entrando a trabajar a las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde, con una hora que le toque trasladarse a su trabajo y con otra hora que le toque regresar a su casa, está 14 horas fuera del hogar. En algunos casos podría ser hasta 16. Y eso, ¿qué relaciones de familia pueden desarrollarse? ¿Qué relaciones de padres e hijos pueden desarrollarse? ¿Qué relaciones de parejas pueden desarrollarse? Ese es un golpe a ese concepto que tenemos de la familia, la destruye, la debilita. Y esa es una jornada que se quiere establecer en Costa Rica actualmente. Por eso, recordar en la fecha del 9 de diciembre, el centenario de la jornada de 8 horas, tiene un significado especial hoy para nosotros, porque esto es recordar que esa jornada de 8 horas de trabajo contiene 8 horas de descanso, de sueño, de dormir, y 8 horas de recreación, esparcimiento, relaciones familiares, relaciones parentales, en fin, ese es un núcleo que así se desarrolló desde hace más de 100 años para entender las posibilidades que había de que los trabajadores pudieran, a la par de su trabajo, tener espacios de relación familiar, social y, por supuesto, descanso, ¿verdad? Eso está hoy cuestionado con la jornada 4-3, con esa jornada de establecer jornadas de 12 horas por 4 días a la semana para un total de 48. Que se descansan 3 días, eso es relativo, porque en las condiciones actuales la gente no va a descansar 3 días. El que necesita trabajar porque necesita ingresos va a trabajar 3 días adicionales. Tal vez no en jornadas de 12 horas, pero va a buscar cómo camaronear para completarse su mejor salario, porque el salario de las 12 horas es un salario limitado, no paga horas extras, rebaja en ese sentido los salarios y rebaja en ese sentido la proporción de los impactos de los salarios a los aguinaldos y rebaja más todavía el impacto hacia el régimen de pensiones, porque el aguinaldo es un promedio de los salarios e ingresos que una persona tiene y la pensión es igual, es un promedio de muchos años de trabajo con el cual se da una remuneración al terminar la jornada de trabajo ya de un trabajador después de 30, 32 años o más,
que se le da un beneficio para que pueda descansar sin trabajar con un ingreso que se espera que sea decoroso, decente, que permita tener un nivel de vida normal, digámoslo así. Bueno, hoy la jornada de 12 horas impacta en ese sentido. Las políticas que se están empleando en este momento, en parte al impacto de la pandemia, que ha sido brutal para todo el país y para todo el mundo, ha reducido jornadas de trabajo, ha despedido gente. Tenemos hoy 600,000 desocupados, cuando hace un año teníamos 200,000. Esa es una gente que hoy no tiene ingresos. A la gente que sigue trabajando les han reducido jornadas en un cuarto de tiempo, en medio tiempo, a veces en tres cuartos de tiempo. Esa gente permanece ahí parcialmente con sus trabajos porque tiene parcialmente ingresos, pero se les han reducido brutalmente. No sabemos si los van a contratar. Si no los contratan de nuevo, cuando mejore la economía, hay una obligación moral de pagarles el tiempo de cesantía que han tenido, como si los hubieran expulsado en ese cuarto, medio o tres cuartos de jornada. Bueno, eso es parte de esa disputa que tendrá que plantearse en los próximos meses en razón del reintegro o no de esos trabajadores a sus jornadas de trabajo, porque si no se les estaría mutilando parcialmente un derecho de cesantía que tienen los trabajadores, porque cuando un trabajador deja de trabajar obligado por el patrono o por las circunstancias, tienen que pagársele y reconocérsele esos derechos de cesantía que están establecidos en Costa Rica. Entonces ahí tenemos esa otra situación particular importante. Entonces recordar la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica en este momento, pues resulta importante justamente por esas medidas que se están haciendo en el país. Eh, Entendamos entonces que el punto es que esta es una conquista, las 8 horas de trabajo, que es una conquista el derecho de la organización sindical, es una conquista el derecho de la organización de huelgas, es una conquista el derecho de la negociación colectiva que conduce a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en sus empresas, eventualmente beneficios sociales que están ligados a esas condiciones de trabajo como seguridad y higiene ocupacional. Solo en ese campo, en Costa Rica, se producen 110,000 accidentes de trabajo por año. Esto es una salvajada. Más de 300 diarios. ¿Cuánto significa eso en términos de paralización de la economía nacional? Si 110,000 trabajadores se accidentan al año, si suponemos que solo un día paran de laborar, son 800,000 horas en el supuesto de jornadas de 8 horas de trabajo que no se trabajan, que se paraliza la economía. ¿Y cuánto es el efecto de eso también en la atención hospitalaria o de riesgos profesionales del INSS que hay que darle a esos trabajadores? Una millonada de plata, porque no hay condiciones adecuadas en los centros de trabajo. Si aumentamos la jornada de 12 horas, van a haber más accidentes de trabajo por el cansancio que provoca trabajar más tiempo en determinadas condiciones de trabajo. Entonces, recordar hoy los 100 años de la jornada de trabajo es importante porque hoy también se tiende a reducir salarios, pensiones e ingresos de los trabajadores, se deterioran las condiciones de vida y de trabajo, se liquida con ellos a sectores sociales que han sido el pilar de la estabilidad social nacional, como son las clases medias que están sufriendo un gran embate en este proceso actual hoy. Y hoy son derechos constitucionales emitidos y originados por un poder constituyente como fue la Asamblea Nacional Constituyente, en buena lógica jurídica, no pueden ser tocados negativamente para disminuirlos, para debilitarlos o hasta para hacerlos desaparecer. Eso es parte de lo que tenemos que entender y aprender en una situación como esta. El poder legislativo no está autorizado ni facultado para establecer por ley alguna limitación o menoscabar esos derechos que están establecidos por la Asamblea Constituyente de 1949. Al ser establecida la jornada de 8 horas de trabajo hace 100 años como jornada máxima diaria y haber sido incorporada a la Constitución política,
es una jornada que está vigente y que hay que mantener la lucha por esa jornada y la defensa de esa jornada. En otros países europeos, hoy, actualmente, hay una tendencia más bien a bajar la jornada a 7 y a 6 horas, en lo que la Organización Internacional del Trabajo, en la cual nosotros pertenecemos, también está de acuerdo. Muy buenas tardes y muy buen inicio de noche de este día.